Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a hablar sobre el esquema general de las ineficacias, ya las distintas formas en que un negocio jurídico puede ser calificado como ineficaz. El término que estoy usando es el término ineficaz, aun cuando este tiene varios significados o varias formas de entenderse, ¿ya? Y ahí es un primer punto en el que hay algo que precisar y algo con lo cual tener cuidado. Cuando hablamos de la situación de que un negocio jurídico no llega a tener efectos, ¿no? Por el hecho de que se trata de un negocio nulo, un negocio anulable, ¿no? Un negocio que tiene algún problema en los elementos de su estructura que hemos visto hasta el momento, ¿ya? El término que engloba todo eso, ¿no? Al menos teóricamente y en la doctrina, es el término de ineficacia, ¿no? Y quizás para precisarlo y para tener una suerte de concordancia entre lo que ustedes van a empezar a usar ahora, deberíamos hablar de la ineficacia en sentido amplio, ¿no? La ineficacia como simplemente el hecho de que el negocio jurídico no llegue a producir los efectos que inicialmente las partes estaban imaginando. ¿Ya? Entonces, eso es el término ineficacia en término general o ineficacia en término amplio. ¿Ya? Y eso lo preciso porque, como vamos a ver ahora en el esquema, hay una ineficacia en sentido estricto, ¿no? Que es la que durante el ciclo hemos referido, por ejemplo, en el caso de la representación, donde un negocio jurídico es inoponible frente a alguien en particular, ¿no? Ese es un tipo específico de ineficacia y a ese le vamos a llamar ineficacia en sentido estricto. Ya lo que ahora estoy presentando es un esquema de lo que en general se refiere el tema de la ineficacia en sentido amplio en todas sus formas, ¿no? Y eso es parte de lo que hemos ido solo mencionando a lo largo del ciclo, ¿no? Y a partir de esta y en las siguientes sesiones vamos a estudiar un poco del detalle de quién tiene que demandar, de qué manera se demandan, cuáles son las características y los efectos de todas estas situaciones donde un negocio jurídico es ineficaz, otra vez en sentido amplio. ¿Ya? Entonces, vamos un poco a eso. Lo que ya es familiar para nosotros es esto que hemos ido viendo hasta el momento, que implica básicamente la estructura de los elementos del negocio jurídico que hemos estudiado, ¿no? La voluntad como elemento, la manifestación como elemento, la capacidad como elemento y los distintos aspectos específicos que tiene que cumplir cada elemento en cuanto a la voluntad que debe ser seria, que debe tener un fin lícito, la manifestación que debe ser a través de algún tipo de declaración explícita o a través de un comportamiento concluyente, la capacidad que entre otras cosas tiene que cumplir con la legitimación. Ese tipo de temas son los que hemos visto a lo largo del ciclo y esto que vamos a hacer a partir de ahora va a ser una suerte también de repaso de este punto, ¿ya? Sin embargo, lo que ahora vamos a ocuparnos es justamente qué pasa cuando alguno de estos temas no se cumple cabalmente, no se cumple de manera adecuada. Y el esquema que tenemos para eso es el siguiente, es lo que aparece aquí. La distinción entre el término ineficacia, como les digo, hablada en sentido amplio, originaria y sobrevenida. En varios momentos del ciclo y en varias videollamadas también hemos conversado y hemos precisado el hecho de que cuando estamos haciendo el análisis de los elementos del negocio jurídico en este curso, estamos más que todo ocupándonos de la parte inicial de la formación del negocio jurídico, el momento en que uno se forma su voluntad y celebra el negocio jurídico, un contrato, un testamento, un matrimonio, etcétera, ¿ya? Y más bien no nos estamos ocupando porque las reglas están contenidas en principio en otros libros del Código Civil que ustedes los van a estudiar más adelante, sobre lo que puede pasar si es que el negocio jurídico se formó bien, pero luego se incumple, o si es que después de que se celebre el negocio jurídico sucede una situación de caso fortuito y fuerza mayor y es imposible cumplir con el negocio, ¿no? Ese tipo de situaciones no las hemos estudiado en el curso y son parte de otros cursos que van a ser el de obligaciones, los de contratos, etcétera. Y esto un poco que se refleja en este esquema que estoy poniéndoles en esta diapositiva, que es el tema de la ineficacia originaria, que se refiere a las situaciones en las cuales hay un defecto en el momento de celebración del negocio jurídico con alguno de los elementos del negocio jurídico, ¿no? En ese momento inicial, ¿no? Y eso diferenciándolo de lo que es la ineficacia sobrevenida, que es cuando hay alguna situación que pasa luego, ¿no? Y esa es la que quita efectos al negocio jurídico, ¿ya? Nosotros nos vamos a ocupar de lo primero, de la ineficacia originaria. Ahí es donde está la invalidez, nulidad, anulabilidad, la ineficacia en sentido estricto,
¿no? La inexistencia, vamos a hablar justo ahora cómo entendemos el tema de la inexistencia, pero básicamente de eso nos vamos a ocupar, ¿no? Y esta es un poco la terminología o el esquema que quiero que tengamos en la cabeza. Estoy utilizando el término ineficacia originaria y ineficacia sobrevenida, aunque ustedes van a ver, y les he dejado algún material también para esta semana, que otro de los términos que se utiliza para esto es la ineficacia estructural y la ineficacia funcional. La ineficacia estructural refiriéndose a lo que son los elementos del negocio jurídico, ¿no? Los elementos intrínsecos del negocio jurídico, mientras que la ineficacia funcional se refiere a más bien a algunas cuestiones que no afectan la estructura misma, sino más bien la funcionalidad del negocio jurídico. Hay una clasificación así distinta, es además a la que hace referencia, por ejemplo, el pleno casatorio que les estoy dejando como material de referencia, el quinto pleno casatorio, ¿ya? Sin embargo, por el hecho de que en algunas situaciones en esas clasificaciones encuentro ciertas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se considere como ineficacia funcional algunos supuestos que vienen desde el mero momento de la celebración del negocio jurídico, me hace no utilizar esa clasificación, sino una clasificación un poco más simplificada, que es simplemente verificar qué es lo que está sucediendo, qué supuesto de ineficacia estamos encontrando en la celebración del negocio jurídico, ineficacia originaria, ¿no? ¿Y qué pasa más adelante, después de celebrado el negocio jurídico? Ineficacia sobrevenida. Sin embargo, ustedes en la parte de contratos, más adelante van a encontrar que hay varios términos que se utilizan para el hecho de que un negocio jurídico, un contrato en particular, pierda efectos, ¿no? El término rescisión, el término resolución, incluso a veces se utiliza en contratos con el Estado el término caducidad, que se diferencia de la caducidad de la prescripción y caducidad que hemos estudiado nosotros, no en un sentido de que pase el tiempo y pierdes un derecho, sino en el sentido de que pasa algo con el contrato y una de las partes puede solicitar la caducidad, en buena cuenta su resolución, ¿ya? Tanto en la caducidad como en la resolución, más o menos es claro que estamos ante situaciones que van a pasar después de que se ha celebrado el contrato, ¿no? Un incumplimiento, una excesiva onerosidad, una situación de imposibilidad, etcétera. ¿Ya? El término que es un poco equívoco en esto, ¿no? Y en su momento ya ustedes lo estudiarán, es el término rescisión. Rescisión está en la parte de contratos en el Código Civil, sin embargo, esa se refiere a una causal para quitarle efectos al contrato en particular, no a cualquier otro negocio, sino al contrato en particular, pero por algo que sí sucede en el momento en que se celebró ese contrato, ¿no? Y los ejemplos de eso son algo de lo que nosotros hemos tocado parcialmente y uno de los grupos incluso está viendo que es el tema de la lesión, ¿no? La lesión, que es un desbalance entre el valor de lo que uno está dando comparado con el valor de lo que la otra parte está dando, ¿no? Y eso en base a el aprovechamiento de una situación de necesidad, ¿no? Una situación apremiante para una de las personas, ¿ya? Eso es algo que está sucediendo en el momento de la celebración del negocio jurídico, ¿ya? Y como consecuencia de eso, la parte perjudicada puede pedir la rescisión por lesión y ese es un ejemplo que aunque está en la parte de contratos, ¿no? Es un ejemplo de ineficacia originaria, ¿no? Y algo similar va a ser el otro ejemplo de rescisión que contiene la parte de contratos del Código Civil, que es la venta de bien ajeno, cuando la persona que está comprando no sabía que se trataba de un bien ajeno. Cuando se da esa situación, más allá de que algo de eso, de ese detalle, de los distintos escenarios que se producen en ese caso, vamos a verlos en la siguiente semana, ya hay un derecho para rescindir el contrato de parte del comprador que desconocía esa circunstancia. Esa rescisión, ¿no? Aun cuando podría haber también cierta discusión, se está produciendo en base a una situación que se daba al momento de celebración del negocio jurídico, que es que el vendedor no tenía el bien en su patrimonio. Entonces, cuando ustedes estudien contratos, ¿no? Y en particular contratos típicos, el tema de la rescisión van a ustedes agregarlo acá como un supuesto de ineficacia originaria. ¿Ya? Pero de momento nosotros nos vamos a quedar con el tema de la invalidez, nulidad, anulabilidad, la ineficacia en sentido estricto y la inexistencia, que es justo del que me voy a ocupar ahora, para explicarles cómo es que entra la inexistencia en este esquema o si siquiera entra porque tiene la particularidad de que no está reconocida de manera explícita en nuestro Código Civil. El ejemplo más típico de la inexistencia es el caso de la falsificación, ¿no? Algo que evidentemente es una situación con la cual tenemos tanta familiaridad en nuestro país, ¿no? Porque en base a la falsificación se celebran muchas veces negocios jurídicos, ¿no? Se hacen muchas veces estafas y operaciones de distinto tipo, ¿ya? Y en esos supuestos lo que falta justamente es una manifestación de voluntad, ¿ya?
Eso, aunque en nuestro Código Civil está reconocido como una causal de nulidad, ¿no? De la cual vamos a hablar justamente en el siguiente video, doctrinariamente se considera que ese debería ser un supuesto de inexistencia, porque ni siquiera deberíamos preguntarnos por la validez o por la eficacia en sentido estricto, sino antes deberíamos hacer que ese tipo de situaciones se resuelvan con el juicio de existencia del negocio jurídico. Ya, el ejemplo que les estoy dando es el tema de las falsificaciones, pero incluso un ejemplo más simple puede ser el siguiente. Yo, por ejemplo, les digo, estás teniendo este problema con los contratos que estás celebrando en tu empresa, ¿no? Te digo a ti, ¿no? ¿Qué tal si te doy esta asesoría para ayudarte en los temas legales para esos contratos, ¿no? Y me dices, sí, a ver, puede ser, ¿cuánto cobrarías por eso, ¿no? Yo pongo una cifra y digo, cobraría tanto por esto, y tú me dices, no, no estoy de acuerdo, esa cifra me parece demasiado alta, te hago una contrapropuesta y al final no llegamos a un acuerdo. No llega a haber entonces una aceptación de tu parte a la oferta de servicios que te estoy proponiendo, ¿ya? Esa situación donde claramente no ha llegado a formarse un negocio jurídico. ¿Qué negocio jurídico? Un contrato de servicios, ¿ya? ¿Cómo calificar eso? Eso es un ejemplo de lo que normalmente entraría justamente en el juicio de existencia, ¿no? No llega al juicio de validez y menos al juicio de eficacia en sentido estricto, sino cae en el juicio de existencia porque ahí estamos viendo que no ha llegado a existir ni siquiera un acuerdo entre las dos partes, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, si más adelante alguna de las dos partes empieza a actuar y empieza a cumplir este acuerdo que nunca llegó a darse, ¿no? Y empieza a exigir una serie de cosas, los servicios por un lado o la contraprestación por el otro lado, eso sería algo que deberíamos demandar a través de una demanda de nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad. Eso debería ser algo que además, peor todavía, tendría un plazo específico de prescripción, ¿no? De 10 años, que si es que uno no demanda dentro de esos 10 años, ese contrato se considera ahora que ha sido válido y exigible por las dos partes, ¿no? Todo eso se regiría por eso. Justamente con esa idea existe esta categoría de la inexistencia, ¿no? Una situación en la cual no es necesario analizarlo bajo los ojos de la nulidad, ¿no? No es necesario preocuparse por una situación de que esto vaya a prescribir en cuanto a la posible acción de nulidad. Ahí simplemente sin la necesidad de una acción judicial, ¿no? E incluso si es que hubiera una discusión sobre esto sin la aplicación de ningún plazo de prescripción, ahí simplemente no hay contrato, no hay negocio jurídico, entonces ese es el tipo de situaciones a las cuales se califica de inexistencia, ¿ya? Este ejemplo que les estoy dando quizás es el más claro, el hecho de que ni siquiera llegamos a ponernos de acuerdo en ese contrato. Pero de una manera parecida pasa en el caso de las falsificaciones de documentos. Por ejemplo, y parte de eso es lo que se discute en el caso de el pleno casatorio que les he dejado como material para esta semana, que es el quinto pleno casatorio, ¿no? Ahí justo lo que está sucediendo es una asociación de vivienda, no una asociación de personas, una asociación civil, una persona jurídica que ustedes ya han estudiado el siglo pasado, ¿no? Donde su asamblea de asociados, en teoría, acuerda algo, ¿no? Acuerdan algo y luego algunos de los asociados impugnan esos acuerdos. Ese es el tema del quinto pleno casatorio. Y esa impugnación de acuerdos asociativos tiene un plazo bien específico, no el mismo de la nulidad de acto jurídico, sino lo que dice la Corte Suprema es que tiene un plazo, que debe respetarse el plazo que establece el Código Civil de 30 o 60 días según el caso, y así es la única forma de cuestionar esos acuerdos asociativos, ¿ya? Sin embargo, el tema acá es que, imagínense que acá se da simplemente una falsificación de la participación de los asociados, ¿no? Y con eso además se adopta un acuerdo que los perjudica o que incluso los expulsa de la asociación. Hay esa situación de la persona que se ha visto perjudicada con la falsificación, ¿no? Esa debería verse con los ojos de la nulidad. Tendría que demandar la nulidad por falta de manifestación de voluntad, o eso quizás lo podríamos analizar con los ojos de la inexistencia, ¿no? Del hecho de que eso no tiene un plazo prescriptorio, eso en cualquier momento se puede cuestionar porque estamos ante un supuesto de inexistencia donde ni siquiera he participado, no es que haya participado con algún defecto, sino simplemente no participé, falsificaron mi firma, falsificaron mi participación. Para eso es que podría servir la inexistencia como una categoría jurídica, ¿ya? Pero el tema es que
primero que la inexistencia no está recogida explícitamente en nuestro Código Civil. Eso es lo que además toma como referencia la Corte Suprema para decir que no se aplica en nuestro sistema, ¿no? Y al final lo que vamos a tener que hacer es, aun cuando la inexistencia quizás calzaría mejor al ejemplo que les di de no habernos puesto de acuerdo o al ejemplo de las falsificaciones, ¿ya? Posiblemente lo que vamos a tener que hacer es, en su momento, cuando se dé una controversia sobre este tema, reconducir la pretensión a través de una pretensión de nulidad del negocio jurídico o nulidad del acuerdo por falta de manifestación de voluntad. No es lo ideal, ¿no? Pero eso es lo que tenemos en el esquema por el hecho de que no tenemos reconocida la inexistencia como una categoría específica. Entonces, la base normativa para cuestionar una situación así, si hubiera que cuestionarla en cierto momento, va a ser el 219, inciso 1, ¿no? De nulidad por falta de manifestación de voluntad. No en el caso de quinto pleno casatorio, porque hay normas específicas, especiales, que se aplican especialmente para la impugnación de acuerdos asociativos, pero en otros negocios jurídicos donde se produzca una falsificación o simplemente no haberse puesto de acuerdo, y cuando se genera algún tipo de controversia sobre eso, la base normativa para la pretensión será 219, inciso 1. ¿No? Y ahí estaremos ante el absurdo, pero que aplica, de que tenemos un plazo de prescripción de 10 años para entablar esa acción, ¿no? Ahí tendremos que recurrir para resolver este tipo de situaciones a algunas normas complementarias, como por ejemplo el hecho de que si bien tienes 10 años, esos 10 años deberían contarse desde el momento en que tú supiste que te habían falsificado. Entonces solamente desde ese momento tienes la posibilidad de demandar la nulidad por falta de manifestación de voluntad. Entonces ese es más o menos el esquema que se tiene que usar para cuestionar un negocio jurídico que quizás en otros contextos, ¿no? O quizás después de una reforma podría calificarse más directamente como un negocio jurídico inexistente, ¿ya? Por eso, si bien tendríamos ese juicio de existencia primero, luego el juicio de validez y luego el juicio de eficacia en sentido estricto, ¿no? Lo que vamos a ver en las siguientes clases es que con lo que nos vamos a quedar es básicamente con estos dos últimos. No vamos a analizar los negocios jurídicos bajo un juicio de validez, ver si es que estamos ante un supuesto de nulidad o anulabilidad, y el juicio de ineficacia en sentido estricto, que es ver si el negocio jurídico es eficaz o ineficaz, y si es ineficaz, frente a quién es ineficaz, frente a quién es inoponible. Ya, es de eso de lo que nos vamos a ocupar en los siguientes videos. Entonces, hasta ahí dejamos este y nos vemos en el siguiente. Ya, adiós.